Hola, soy Hugo Ortiz Gómez, del Doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. El presente video es para la materia de Coloquio de Casos de Defensa 2. ¿Has escuchado hablar de litigio estratégico? A lo largo del presente video resolveremos algunas dudas juntos. Espero sea de tu agrado. Pero mira tanto tiempo que trabajaron que poca más porque no pagaron. Y usted se atreva a golpearlos. ¿Que no tiene usted vergüenza? ¿No tiene un poco de dignidad? Ustedes también son explotados, policías. ¿De qué lado están? Pensar que lo ponen contra el pueblo, cuando ustedes también son el pueblo. Si el gobierno se le pega la pinche gana, no les pagan a ustedes tampoco. Ustedes son explotados también, policías. Sí, razonamos con ellos porque no son animales, son gente. Ya, esos señores están mintiendo. A ver, que vengan acá, que se pongan conmigo. Esta lucha. Eventos como el que acabamos de ver son parte cotidiana de nuestra vida, pero ¿hasta qué punto podemos seguir aguantando o soportando eso? Esta es la idea del litigio estratégico o de lo que trata de combatir. Los abogados tenemos un compromiso con el Estado de Derecho que va mucho más allá de la mera observancia de las leyes, de la interpretación y utilización, que rebasa el seguimiento puntual de los procedimientos y las formas de acceso a los sistemas de impartición de justicia y procesos que conllevan a la elaboración normativa. Nuestra obligación con el Estado de Derecho se extiende hasta lograr que el concepto mismo de Estado de Derecho comunique a todos los miembros de la sociedad su pertenencia, es decir, hasta lograr que los principios de los derechos humanos y la democracia permeen los tejidos sociales y especialmente los legales. El litigio estratégico, como ya lo venimos platicando, contiene un marco de vigencia de derechos humanos, de una búsqueda de un cambio social. Finalmente, el objeto de este tema, por su relación con el derecho de interés público, nos enmarca al litigio estratégico como la herramienta idónea para proteger el ejercicio de esos derechos. El caso que acabamos de ver ocurrió en el estado de Veracruz y en base a esto, la Comisión de Derechos Humanos estableció una recomendación en el año 2018, que es la recomendación 32-2018, en el cual hay una serie de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como el derecho a la justicia en su modalidad de procuración. Lo que pudimos ver fue un grupo de pensionados, jubilados, los cuales se encontraban realizando una manifestación por la razón de que no les habían pagado sus prestaciones. Dicho evento era cubierto por periodistas que al final de cuentas fueron todos afectados por el Estado por la forma de reaccionar ante ese grupo. Por la forma que vemos del video, se trata de un grupo, en este caso tenemos una violación colectiva. ¿Por qué? Porque al final estamos tratando de un derecho social, entonces es un grupo al que se está tratando o lo que se busca proteger, en este caso, con el litigio estratégico. Se trata de un grupo de atención prioritaria, en el caso vemos personas mayores, el cual tienen un pronunciamiento con el propósito de que las autoridades competentes les solucionen sus problemáticas para que puedan cobrar su pensión, que ya trabajaron. Dicho proceso era cubierto por periodistas que a la vez también salen afectados en base a ese
a esa reunión o a ese acto que desencadenó la violación a los derechos humanos. Pero veamos el contexto. En el contexto del análisis del caso que estamos realizando o viendo, podemos ver de entrada, en lo que conlleva, que eso no ha sido ni la primera ni la última vez que se realiza en el Estado mexicano. Los hechos violatorios de derechos humanos han sido considerados y analizados por la Corte Interamericana desde que inició con la misma jurisprudencia. Esta también ha sido analizada por otras cortes internacionales, como la europea, y de órganos y tratados convencionales, que en el caso tenemos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Derechos Humanos. La existencia de un contexto de hostilidad y de un temerario maltrato por parte de funcionarios y líderes públicos hacia la prensa, hacia las personas vulnerables, se ha desarrollado continuamente en el Estado mexicano. Frente al escenario de escalada de violencia contra periodistas que día a día vemos en las notas, en los diarios, en las redes sociales, resulta crucial que el Estado brinde una respuesta contundente y proporcional a la gravedad de los hechos, que deben incluir el rechazo enfático de las autoridades al más alto nivel frente a todo tipo de ataques e intimidaciones contra quienes ejercen la función periodística y contra quienes solicitan sus derechos. El reconocimiento de dicha labor por su contribución a la vida democrática. Los actos de violencia contra periodistas, pues ya hay por ahí una referencia que tienen un triple efecto. En primera, vulneran el derecho de las víctimas a expresarse y difundir sus ideas, opiniones e información por el temor a la represalia. Generan un efecto amedrentador de silenciamiento en sus pares. Si callan a uno, callan al otro. Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Más aún, la falta de diligencia en la investigación y persecución de sanciones de los responsables que generan una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. La seguridad de las y los periodistas es una obligación que debe ser por parte del Estado. El Estado debe obligarse a cumplir su función. La violencia contra periodistas responde a motivos complejos. Ese tipo de violencia continúa siendo ejercida por actores estatales, punto número 1, especialmente en el contexto de operativos de seguridad pública, como es el caso que estamos revisando, y manifestaciones públicas o actualmente ya también por denuncias de corrupción y solicitudes cometidas por autoridades especialmente locales. No obstante, en los últimos años ha aumentado el número y tamaño de organizaciones igual del crimen organizado, que de igual manera violenta e incrementa los ataques contra los periodistas. Entonces, la violencia contra los periodistas ha comprometido los derechos a la integridad personal y a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión de periodistas, sus pares y de toda la sociedad. Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables genera una violación adicional, como ya lo veníamos comentando. La garantía efectiva de estos derechos supone tanto obligaciones positivas como negativas. Se puede decir que las personas están sujetas a la jurisdicción de un Estado, que el cual se ve afectados sus derechos fundamentales. Pero igual, el derecho a la seguridad social también vamos a ver a la par. En este caso, los pensionados y jubilados del Estado de Veracruz. Ellos también requieren un reconocimiento formal y normativo que se encuentra dentro de legislaciones internacionales, como es el caso del artículo 9 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que a su vez poseen inspiración en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en otro nivel de reconocimiento, que es el jurisprudencial, que lamentablemente a la fecha carece de muchas referencias útiles. Si bien teóricamente es posible lograr un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el establecimiento de la responsabilidad de un Estado por violación autónoma y directa de un derecho económico, social y cultural, el concepto de víctima en el Protocolo de San Salvador tiene la virtud de ofrecer un contenido normativo propio al gran concepto de derecho a la seguridad social y contiene al menos elementos de protección contra las consecuencias de la vejez, la incapacidad, la transmisión por causa de muerte a los dependientes del beneficiario y las coberturas mínimas respecto de quienes trabajan, respecto de quienes requieren atención médica, jubilación y, en el caso, accidentes de trabajo. En el establecimiento de los objetivos y el análisis del contexto, la pregunta que viene a la par es: ¿podemos realizar litigio estratégico en base a la recomendación 32-2018? Claro que sí. Nos podremos enfocar primeramente en unos objetivos. Entre ellos sería lograr que el Estado mexicano brinde protección y garantía a todos los periodistas. Segundo, lograr que el Estado mexicano brinde seguridad jurídica, social a sus trabajadores gubernamentales. Crear una institución federal que asegure el cumplimiento del apartado B del artículo 123 constitucional dedicado a los trabajadores del Estado, en especial atención a los conceptos de jubilación, invalidez y vejez. El tercero, que el Estado mexicano pida disculpas a los periodistas y capacite a todo el personal que ejerce funciones de servicio de seguridad pública. ¿Qué medidas podemos pedir o adoptar para el caso? A juicio mío, primeramente, se tendría que realizar una medida cautelar que permitiera proteger los derechos de la vida e integridad personal. En este caso, el que más ejerce o está a la par sería el de los periodistas. Tal medida debería permitir que ellos puedan seguir desempeñándose en sus labores como periodistas sin ser objetos de amenaza, hostigamiento o actos de violencia en el ejercicio de la misma. Concerniente a las medidas al adoptarse, podrían ser el beneficio para ellos y sus representantes, al igual que el Estado informe las acciones de implementación que sean tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y con ello evitar la repetición. Por mi parte, sería todo lo que respecta a este tema, que tiene mucho más para poder seguir aprendiendo. Nos veremos en las próximas cápsulas. Muchas gracias.